esta semana por HBO. Locutor, venezolano y gran contador de chistes. Seguramente no lo conozcas por su cara, pero su voz seguramente te va a trasladar a un momento mágico. Che, ¿te acordás de la voz de HBO? Pará, pero ¿quién es Tinedo Guía? Está bien, contemos un poco. Sabemos que vivimos en tiempos de marketing y publicidad donde nuestras marcas favoritas tienen una voz. Tinedo está dentro del privilegiado grupo de personas que ha sido conocido por el sonido de sus cuerdas vocales. En cuestión de publicidad, trabajó para diferentes marcas. Desde Venezuela hacia el mundo, la radio también supo escuchar su voz. Participó en el programa Son Feos los Dos por Circuito X en 89.7 FM Caracas. También fue informativista en Planeta 105.3, otra radio en Venezuela. Tinedo Augusto Guía Camacho. Es esto y muchísimo más, pero mejor lo escuchamos a él. Ahora sí con nosotros, Tinedo Guía. ¿Cómo estás, Tinedo? Hola Sebastián, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar acá conmigo, con esto nuevo que estoy en YouTube, después de haber desaparecido un tiempito, pero con muchas ganas de entrevistar y conocer a mucha gente. Y bueno, con vos que es una historia tan especial y quizás uno no te conoce tanto de cara, pero sí por tu voz y por todo eso que vamos a estar hablando. Sí, así es. Bueno, buenísimo, me gusta mucho esta iniciativa tuya. Soy la voz, quizás de cara, como tú dices, no soy muy conocido, quizás ni siquiera en mi país, ni siquiera en Venezuela, pero de voz, a lo mejor han escuchado por ahí mi voz y no saben quién es, Sí, así es, y de ya quién vamos a se estar trata. hablando de eso. Si querés, Tinedo, bueno, yo te conozco un poco más y eso, pero para contarle también a la gente, contame vos, en Ujú. realidad sos venezolano, estás en Argentina, en principio, ¿cómo estás pasando la cuarentena y cómo llegaste a nuestro país? Muy bien, sí, soy de Venezuela, llegué en el 2017 y bueno, la cuarentena nos agarró desprevenidos a todos. Afortunadamente, bueno, yo tenía como un entrenamiento en Venezuela de cuarentena porque hay como una especie de toque de queda tácito en Venezuela. Ya después de cierta hora no puedes salir por la inseguridad o por otras cosas. Entonces, bueno, nosotros afortunadamente estamos mi esposa, mi hijo y yo aquí en la casa y nos llevamos bien. Hasta ahora nos llevamos muy bien. Sí nos cuesta un poco, cada quien está en su mundo independiente y nos encontramos en la hora del almuerzo, cuando yo finalizo clases, porque ahora estoy en clases online, mi esposa trabaja online también desde casa, mi hijo también recibe clases, pero además de eso, yo le tengo que dar, bueno, mi esposa y yo le tenemos que dar clases a mi hijo. Claro. Y las conexiones por online son para revisar lo que él aprendió en casa. Sí, sí, así que estás haciendo, bueno, todo una tarea multifacética. Y con respecto, bueno, Sí, sí, ya para pero entrar, sí, sí, decime. no, dentro de todo la estamos pasando muy bien. Sé que hay otras personas que la están pasando mucho peor. Claro. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos comida y tenemos donde vivir, que ya eso es ganancia. Sí, 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 totalmente. Valorar quizás cosas mínimas. Para ir un poco más al Ujú. campo laboral, bueno, vos ahora estás trabajando desde acá, si querés contar un poco eso, y después ya entramos en lo que es quizás el video, ¿no? Por el tema de ser la voz de HBO, contarnos después un poco más, pero en principio, ¿qué estás haciendo actualmente? Bueno, actualmente sigo grabando desde aquí, desde casa. Yo trabajo para el canal HBO. Afortunadamente grabo desde aquí hasta envío el material grabado hasta allá. Tengo también otras grabaciones, tengo algunos clientes que me llaman y me solicitan grabaciones desde México. He grabado también para Ecuador, eh, cosas muy puntuales, ¿no? He grabado también muchos e-learning, he grabado muchos videos corporativos, y lanzamientos de algunas personas que necesitan un video, alguna instrucción o algo. También tengo un cliente en Instagram, en Estados Unidos, en Miami específicamente. Mira, Entonces, bueno, por ahí va más o menos. Aquí en Argentina
todavía no tengo ningún trabajo formal. Sin embargo, he grabado algunas cosas aquí en Argentina, he estado en algunos estudios, he hecho casting para ciertas marcas y que busquen locución neutro, no locución rioplatense. Pero bueno, poco a poco vamos a ir agarrando el acento rioplatense, ¿viste? Bueno, va queriendo de a poquito, de a poquito. ¿Y cómo fue Sí, que vos bueno, poco a poco tampoco. empezaste con esto de HBO? Me contabas de Sony, me parece, de Animax. ¿Cómo fue que entraste en eso? Porque quizás uno que, bueno, está en el mundo puede conocer un poquito más, pero para la gente que no tiene idea cómo es eso, y uno lo tiene muy Claro. escuchado, ¿viste? Al locutor, y ahora también están surgiendo muchos que en las redes se hacen más conocidos, pero ¿cómo fue que se ingresa a ese mundo? Bueno, en Venezuela habían muchos canales de televisión. Entre esos está HBO, el grupo HBO que conforma Cinemax, también está HBO Plus, está HBO Family, HBO 2. Entonces, todos esos canales estaban en Venezuela. También estaba la parte de Sony, que está Sony, AXN, estaba Animax, estaba Warner, estaba Entertainment Television, estaba una cantidad de canales, ¿no? History Channel, muchos canales. Entonces, yo estaba estudiando publicidad y apenas termino mi carrera universitaria de publicidad, me lanzo a sacar mi certificado de locución. Una vez que tengo el certificado de locución, voy y hago mi demo de locución. Y apenas tengo el demo de locución, empiezo a repartir el demo por todos lados, productoras, publicidad, sí, agencias de publicidad. Y entre eso, ya yo había trabajado en un canal que era Warner Channel, había hecho pasantías allí y hice muy buenos amigos ahí. Entonces también llevé mi demo de locución para allá. No trabajaba como locutor, pero trabajaba como pasante. Claro. Entonces, bueno, conocí a algunas personas, me avisaron cuando había un casting y enseguida, en lo que supe que había un casting, metí mi demo y me llamaron para el casting. Hice casting y bueno, afortunadamente le gusté y quedé. Hice el casting. Cuando entro para hacer el casting, me recibe un amigo mío, obviamente. Hola, Tinedo, ¿cómo estás? Mira, este es el casting, y me da el copy, el texto. Claro. Y en lo que yo empiezo a leer, me dice, anótate aquí, en esta lista de todos los locutores que están. En lo que yo me voy a anotar, Sebastián, hay puro, lo que yo llamo en Venezuela cuarto bate, que son los peloteros, en lenguaje de béisbol. Los cuarto bates son los que son los más corpulentos, que pueden sacar Claro. Exacto, ¿no? Que serían puros jugadores de división A, de primera división. Entonces, claro, yo empiezo a leer los nombres que estaban ahí de locutores y yo muchos los conozco. Hay otros que son contemporáneos conmigo y otros que son contemporáneos con mi papá, por ejemplo. Y yo, no, aquí está muy difícil la pelea, ¿no? Sin embargo, bueno, hice mi casting. En lo que termino el casting, que estaba también presente en el casting, cuando salgo del casting, él no me había escuchado como locutor, porque no es lo mismo hablar normalmente como hablas con cualquier persona, que una vez que te pones detrás del micrófono y bueno, claro, ahora sí, vamos a trabajar. Y cuando salgo me dice que, pana, qué tremenda voz, brother. Entonces, claro, no se esperaba esa voz mía, pues. Claro, entonces, sí, bueno, después de eso hicieron un segundo casting, esta vez sí más reducido, esta vez eran nada más 4 personas, eran dos voces masculinas y 2 voces femeninas, de las cuales esas quedé yo y quedó mi compañera María Teresa. ¿Y qué sensación te genera vos? Porque me imagino que, bueno, yo quizás te conozco y digo, wow, qué sé yo, pero uno mismo escucharse, ¿no? O vos decís, esa es mi voz, ¿no? Eso qué loco me parece. Ah, ok. Pensé que me ibas a preguntar que cómo fue que me enteré o cuándo me dijeron o esas cosas. También, pero si bueno, lo querés contar, sí, te respondo la primera. La primera es, uno como locutor, no sé, cuando comienza no acepta su voz. De hecho, uno cuando graba un mensaje de texto, un voice note, que dice, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy abajo, ya voy para allá, voy a buscar lo que me vas a dar, no sé. Uno, cuando se escucha de nuevo,
como que siente cierto rechazo hacia su voz, ¿sabes? Entonces, después cuando te oyes grabado, también, esa es mi voz. En un principio, bueno, yo hacía las locuciones y yo trataba de que no sonara ni la respiración. Entonces la cosa era, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tinedo Augusto Guía y estoy aquí. No, Claro. después fue que fui soltándome, entonces ya se escuchaba más la respiración, se escuchaba un poco más natural, menos robot, menos falso, menos acartonado. Entonces, bueno. Y la otra que te iba a contestar era, yo iba con mi papá en el auto y enseguida me llaman por teléfono, atiendo y me dicen, Tinedo, sí, bueno, te estoy llamando para decirte que fuiste seleccionado para para hacer la voz de Animax. Y yo, ok, perfecto, sí. ¿Y cuándo podías venir? Cuando ustedes díganme cuándo y yo voy. O sea, estaba con mi papá al lado, mi papá es el locutor, y fue un momento muy mágico para mí. Mágico, Claro, me mágico. imagino O sea, una alegría tremenda. como meter un gol en la Champions, no sé. O sea, Sí, sí, sí. o nada más que te hayan llamado para llevar la banderita al inicio del himno, ¿sabes? Sí, sí, me imagino. O sea, Y también, bueno, para contarle un poco a la gente, nosotros, bueno, nos agarramos de esto de HBO y qué sé yo, pero vos también hiciste muchas publicidades, mucho locución comercial se llama, ¿no? ¿Qué marcas reconocidas o que sí, vos decís, wow, llegué a esta marca que jamás me hubiera pensado que iba a trabajar para, no sé, una marca muy top que vos nos puedas contar o alguna que vos digas, que te haya sorprendido? bueno, la marca más top fue Pepsi, Pepsi Light. Tuve un par de comerciales en Venezuela de Pepsi Light que decía, lo único que decía era Pepsi Light, 0 calorías. Eso era lo único que decía. Cero azúcar. Cero culpa. Cero remordimiento. Pepsi Light. Gran sabor, 0 calorías. Y también tuve una de Fiat Venezuela, que el comercial decía, fuimos tu primer carro. Fuimos tu primer carro. Juntos hemos recorrido caminos. Nos aventuramos. Nos enamoramos. Nos reinventamos. Tenemos una vida juntos. Sigamos recorriéndola. Fiat, movidos por la pasión. Ese era más o menos el copy. También tuve Johnson y Johnson. Tuve una que es neutrógena. Bueno, en Venezuela se dice neutrógena, en otras partes se le dice Neutrogena, que era un champú anticaspa de T-Gel, que es T-Gel Shampoo. ¿Cuál otro tuve? Bueno, de Johnson Johnson tuve también un bloqueador solar que se llama Sundown. Tuve también una agencia de seguros allá en Venezuela, se llama Atrios Seguros, una tienda de Pinturas Montana. No vale. El color que buscas, lo tenemos. Son más de 2000 y al mismo precio del blanco. Pinturas Montana. Tecnología del color. Sí, he tenido muchas. Otra bebida también que se llama Vitalife. Y corporativos. O sea, mi fuerte son la relación comercial, los corporativos y las promociones, voz de promoción. Claro, sí, sí, es una locura escucharlo acá porque, como te digo, uno capaz que la gente ahora lo está escuchando y dice, wow, no lo puedo creer, y tenerlo acá o verlo en persona es otra cosa, ¿viste? O la de HBO, ponele que era lo que más sí, claro. decían decir, o la presentación de películas, que era más a lo que te abocabas en el canal. No, en HBO inicialmente yo llegué a hacer lo que ellos llaman intersticiales, que son unos videos cortos entre programación. Claro. Entonces lo que hacían era, había uno que se llamaba Movie Boss, que son avances de películas que ellos narraban. Por ejemplo, hay una que tengo en mi Instagram que dice The Winter Soldier, el Capitán América, The Winter Soldier, por HBO Family. Marvel Comics nos trae una nueva historia basada en el primero de los Vengadores. Capitán América, The Winter Soldier, por HBO Family. Ese tipo Muy de cosas. bueno. Sí. Pero después también empecé con HBO Plus. En HBO Plus había un espacio que se llamaba Music Plus y hablaba o decía cosas de artistas, de
canciones, de discos. O sea, cuando sacó Coldplay una canción que se llamaba, bueno, Viva la Vida, por ejemplo, bueno, Sí. pues yo hablaba más o menos de qué va la canción, cómo la compuso, cuándo la compuso, todo eso. Ese era un intersticial. También pasé para HBO Family, que fue lo que acabo de hacer. Nada, películas que iban a pasar en el canal HBO Plus. Y también hacía cosas de películas, que es Movie Boss, que hacía para las películas que iban a estrenar en el cine. Después de eso, había otra también que salía en Cinemax o en Max Prime, que se llamaba Max Stuff. Entonces ahí había exposiciones de auto show, pero el auto show de Ginebra, el auto show de Detroit, el auto show de Tokio. Entonces ellos hacían todo el programa y yo les hacía la locución. Ah, mira. Entonces yo iba para allá, grababa todo el texto y eso salía. Máquinas increíbles, máquinas de ensueño, todas esas cosas las hacía yo. Sí, sí, sí. En Max Stuff. ¿Y alguna de esas de las que más dijiste, bueno, esta es la que más me acuerdo, la que más me gustó de películas, o de que la gente más conozca y vos diga, bueno, esta me gustó hacerla por la película, o por la canción, o por el programa, que la puedas hacer? Bueno, después me cambiaron mi rol, porque empecé a hacer las voces para las series originales de HBO, series originales para Latinoamérica. Es decir, lo que hace México, las cosas que hace Argentina, las cosas que hace Brasil para Latinoamérica, entonces les ponían una voz. Por ejemplo, hay una serie que se llamaba Magnífica 70, que era brasilera, y la hacían para Latinoamérica. Entonces, mi narración era Magnífica 70 por HBO. Eso era lo único que yo decía. También tenía, claro, narraba los personajes, o sea, o daba un brief pequeño de cada personaje. Decía, tenía en mente tal y tal cosa. O sea, daba como un pequeño brief de la serie y un pequeño brief a su vez de cada personaje. Eso era lo que hacía para toda Latinoamérica. No, para mí también, o sea, llegar a ser la voz de HBO para producción original para toda Latinoamérica, para mí fue también otro salto grande. O sea, empezaba ya con Animax, panregional, desde México hasta aquí, hasta Argentina, que mi voz sonó. Yo soy fundador y conmigo se acabó el canal Animax. O sea, yo estuve durante toda la existencia del canal Animax, claro, que también decía Full Metal Alchemist por Animax. The Prince of Tennis. Nuevos episodios, de lunes a viernes, a las 4 México, 18 horas Argentina, por Animax. O sea, ese tipo de cosas quizás puedan escucharle y dicen, ay, mira, sí, yo escuchaba esa voz, por ejemplo. Bueno, y te quería preguntar por este programa, porque se podría decir, vos sos la voz de HBO, nos vamos a quedar con eso en el video, pero también sos el locutor, escuchen esto, por favor, el locutor que podríamos decir que hace recetales. Sí, sí, sí. Ese fue un proyecto. Contale si querés a la gente de qué se lo quiero trata. todavía. Sí. Los recetales, wow, son unas recetas de cocina cantadas. Agarro una música ya conocida, una canción conocida, le cambio la letra y le pongo una receta de cocina. Claro, lo empecé a hacer porque en un programa que hice por internet, por radio por internet, me dijeron, Tinedo, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos de religión, aquí no nos metemos con etnias, aquí no nos metemos con nada, y yo, ok, está bien. Entonces, claro, cuando te van reduciendo la cantidad de temas, no hablamos de deporte, no hablamos de yo. Bueno, ¿Y entonces de qué hablamos? Entonces, bueno, se me ocurrió, un día estaba en un restaurante con mi esposa, en ese entonces era novia, y me dice, le empiezo a leer la carta, le empiezo a leer el menú como si fuese una canción, así como una canción de Ricardo Arjona, por ejemplo, que decía, sí, sí. ¿Qué querrás de entrada? Tal vez un carpaccio, ¿qué tal una ensalada? Y así fui, y entonces empecé a decir, oye, ¿por qué no hacemos esto una receta de verdad?
y así empecé a hacer. E inicialmente hacía recetas con canciones de artistas que iban a Venezuela a un concierto. Empecé con Green Day, después hice Rubén Blades, que también fue a Venezuela una vez. Entonces, claro, empecé a hacerles así, y con eso empezaron a salir semanalmente en la radio. Inicialmente los viernes y después los martes. Entonces, claro, unas las grabaron, otras no. Tengo muchísimas. Empecé a escribir como una obra de teatro para eso, para ver si las podía montar en las tablas. Y bueno, vamos a ver si se puede hacer aquí en Argentina. Bueno, vamos a ver. Sí, yo tuve la suerte justo de escuchar una de Fito Páez. No sé si hay alguna que te acuerdes de ahí o alguna que te haya gustado hacer. Sí, la de Fito Páez se llama Pan de Jamón. Pan de jamón es un plato típico de Venezuela, de la época de diciembre. Es un pan, obviamente relleno, con jamón, tiene aceitunas, tiene uvas pasas, es dulce y salado a la vez, porque tiene como las aceitunas le dan un toque saladito, entonces es muy de diciembre, muy de la época de Navidad. Pon la levadura justo allí, con media de azúcar, hazlo rapidín. El entibiamiento en una olla. Haremos caraotas negras, de esas que te dan bien duro. Mosqui muerdes una piedra, escoge los granos uno a uno. O sea, de verdad que el ambiente que se generaba dentro, en la cabina de radio, era espectacular. La gente se reía, la gente, digo, los que estábamos allí. Claro, sí, y bueno, los comentarios también, buenísimos, buenísimos. Entonces, bueno, pensé hacerlo también, llevarlo a las tablas. ¿Y las recetas te las pasaban o son tuyas o cómo hacías con eso? Algunas las sabía yo, y otras, bueno, San Google, Internet, y vamos a ver, la que combinara las iba poniendo. Porque había que combinar métrica, había que combinar rimar, porque también agarraba la canción en inglés y la trataba de rimar lo más parecido al español. Claro. O sea, que quedara bien. Pero sí, eso para mí, eso es un bebé, un hijo muy lindo. Yo todavía de vez en cuando las escucho y me gustan mucho como quedaron. Por ejemplo, tengo una de, aquí a los porotos, yo les digo caraotas. Entonces hay una canción de Juanes que se llama La Camisa Negra, y yo a esa canción le dice caraotas negras. Entonces, claro, tienes caraotas negras, porque negra quedó en el agua. Ahora sí que tú las salas, sí salas, antes no ablandan. No ablandan, baby. Te digo con disimulo. Entonces, que esas caraotas negras van a salir con buen gusto. Ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, sí. Claro, porque, entonces, bueno, nada, yo me disfruté mucho de eso. Mi esposa también hacía la segunda voz. Entonces, nada, yo me disfruté muchísimo esa etapa. Sí, y de verdad quiero llevar eso a las tablas. Claro, y es como vos decís, capaz que, bueno, puede ser un proyecto para el año próximo, algo que se viene y que sea seguramente claro. Claro. Qué bueno eso. Bueno, Tineo, para seguir agradeciéndote y como te dije hace un ratito, muchas gracias por contarme todo lo que has vivido y lo que estás viviendo. Hay una pregunta un poco más personal. Bueno, esta sección se llama, también para contarle a la gente, bueno, es, che, ¿te acordás de? Porque hay muchísima gente de la que siempre nos acordamos. Decimos, ¿te acordás de tal? Pero bueno, te quería preguntar a vos, alguna persona que vos te acuerdes siempre y digas, che, ¿te acordás de? Y una persona que sea muy significativa en tu vida, que siempre esté presente. Wow, muchas. Y más a la distancia. Por ejemplo, toda mi familia la tengo siempre presente. Cuando trabajo, mi papá y mi suegro son como mis grandes referencias. Los dos son locutores, excelentes locutores, no son del mismo, vamos a ponerle ramo, porque mi papá es más periodístico, más narración de noticias, y mi suegro es más comercial, de promociones, que es lo que a mí me gusta, pues. Pero siempre que trabajo, que grabo algo y tengo alguna herramienta, algún consejo, es de ellos dos. Esos son los
quizás los que siempre tengo presentes, ¿no? Y mi hermano, por supuesto, porque mi ejemplo, tengo un hermano mayor, mi ejemplo siempre será él, pues. Me imagino que sí. Así que, bueno, Tineo, te agradezco muchísimo, en serio. Si querés hacernos una despedida con ahí alguna voz, la que vos elijas, y agradecerte nuevamente por bueno, este primer video, esta vuelta al canal, y ojalá que sean muchísimas más, y ojalá podamos hacer alguna otra entrevista más. A ver, dice, esta semana en Sebastián Madero Torres, nuestra nueva sección, Che, ¿te acordás de? Por YouTube, por HBO. Perfecto, muchísimas gracias. Impecable, Tineo. No, a ti, Seba, muchas gracias.